Indudablemente, cuando hablamos de desarrollo aquí en la región del Chaco paraguayo, la integración agrícola ganadera es la principal herramienta para alcanzar buenos resultados. Por eso hoy en Productiva TV te mostramos cómo un establecimiento ganadero ha comenzado a desarrollar ese trabajo de integración teniendo excelentes resultados. Señoras y señores, les invitamos a participar de este nuevo capítulo de Productiva TV. Venimos acompañando el desarrollo del Gran Chaco paraguayo y este programa forma parte de los 10 que hemos preparado acompañando la innovación, el desarrollo de los diferentes cultivos y actividades en cuanto a integración agrícola ganadera, que es evidentemente el puntal fundamental para establecer un sistema sostenible en el Chaco. Bueno, este campo se adquirió en el 95. En ese entonces teníamos 1000 hectáreas desarrolladas, se compró con 1000 hectáreas desarrolladas, el resto era monte. Y bueno, son esas parcelas de 1000 hectáreas que se montaban por el 86, 89, que nosotros empezamos a ver que empezaba a tener problemas de producción para ganadería. Y fue así que en el afán de mejorar esa tierra, nos metimos en la agricultura en conjunto con Agrochaco, con el objetivo de que esos suelos se vuelvan a recuperar en una rotación agricultura ganadera, cuyo plan era darle un lapso de tiempo de agricultura a estas parcelas, luego vuelven a ganadería y se pasaba a otras 1.500 hectáreas y lograr en un periodo de tiempo una rotación completa por las pasturas. Ese era el plan inicial que, bueno, por la sequía que tuvimos en los últimos 3 años se vio un poco retrasado. En la unidad de producción de Noroda S.A. se establecieron varios desafíos que incluyeron la necesidad de ejecutar planes para recuperar el campo posterior a la sequía. Bueno, la verdad que fue un desafío bastante importante lo que presentaba Noroda en función a sus necesidades. Es un campo de producción mixta, agrícola-ganadero, dentro de lo que es ganadero, desde cría hasta ciclo completo, con una capacidad estática para confinamiento. Y dentro de lo que es la agricultura, también una agricultura para producción de forraje y agricultura comercial. Entonces es un campo que tiene muchas necesidades, con muchas demandas. Lo que yo busqué al principio es cómo mejorar el ambiente productivo que tenía y cómo dentro de esa necesidad también generar una renta. Entonces la verdad que me encontré con un desafío bastante importante dentro del planteo técnico y dentro de lo que veníamos en los últimos años, ¿verdad? O sea, venimos de 3 secas que considero yo que en la zona de Mariscal fue una de las más importantes. Al ser este un campo relativamente joven, dentro de los primeros años de maduración de suelo, sufrió esta seca bastante importante que hoy no nos puso en una condición bastante difícil para buscar rendimientos promedios interesantes. La integración agrícola-ganadera es una práctica esencial en esta unidad de producción que le permite brindar mayor estabilidad al sistema productivo. Bueno, nosotros tenemos 90% es ganadero todavía en superficie en relación a lo que es la agricultura, pero integradísima, muy integrada hoy en día, especialmente en los últimos 3 años. Aprendimos de que si bien uno siempre busca, sin lugar a dudas, la renta de la agricultura, así como también de la ganadería, el que la hectárea te produzca. Al final, al cabo, acá en el Chaco nos dimos cuenta de que la integración de ambos frentes minimiza bastante los riesgos en los extremos que tenemos en estas zonas. Entonces, no solamente te puede tocar un buen año de renta, que cuando la soja acaba bien, hay pasto en el campo, significa que la ganadería también va bien, pero cuando el clima es adverso, y aún así uno arriesga la siembra, siempre hay algo que se pueda cosechar y se pueda transformar en kilo de carne. Yo creo que eso es una clave para el Chaco. Indudablemente la agricultura fue un gran respaldo para la ganadería en el periodo de sequía. Sí, bueno, estos últimos 3 años fueron históricos para el Chaco, tanto en los picos bajos de precipitación como también el periodo extendido de seca. Nosotros logramos mantener la carga en el campo
gracias a lo que pudimos cosechar de la ganadería, en el sentido de que quizás no haya sido para engordar y terminar animales, pero sí como un alimento de salvataje para ahorrarse un montón de otros costos que implican movilización de ganado o venta temprana del ganado sin el quilaje que se requiere. Entonces la agricultura nos dio una gran mano en lograr pasar estos 3 años con un poco menos golpe de lo que tendríamos si nosotros no tendríamos la agricultura también acá. La alianza estratégica permitió emplear prácticas y herramientas acordes a las necesidades para comenzar a tener un sistema de producción con énfasis en la integración agrícola-ganadera. Lo que nos toca a nosotros es justamente el manejo agrícola. Estamos acá en sociedad con la familia Rieder de Noroda. Ellos ponen el campo, nosotros un poco el know-how y la parte de toda la operación agrícola, los insumos y todo. Realmente después de unos cuantos años bastante duros, bastante secos, tenemos un año bueno y bueno, estamos realmente contentos de haber tenido un poco de la perseverancia y bueno, y que hoy tengamos este cultivo maravilloso acá. Por supuesto que no todo es color de rosa en esto, pero bueno, sabemos que esto era posible y venimos buscando estos resultados hace varios años y por supuesto que también pensando en mejorar, en darle una base, un piso a los cultivos, que todo eso se logra con estructuración de suelo, cobertura y bueno, con un poco de tiempo y de pasar varias campañas, ¿verdad? Evidentemente, la condición experimentada en el periodo de sequía fue dramático, con pérdidas de parcelas en algunos casos y de bajos rendimientos en otros. Nos llegamos a cosechar ciertos lotes y sobre todo veíamos que, por ejemplo, los peladares, los manchones iban creciendo. Eso era lo que más preocupaba, ¿verdad? Porque vemos que los lotes un poco, en vez de mejorar, retrocedían porque era muy duro, ¿verdad? Pero bueno, hoy podemos decir que realmente, seguramente cometimos varios errores, pero lo que realmente faltaba era lluvia, ¿verdad? Era agua. Después de estos años buenos, sí uno tiene condiciones de presentar lotes mejores para la siguiente campaña. Y esos lotes mejores es como un seguro, ¿verdad? Tener una buena cobertura, que la buena cobertura lográs gracias a la lluvia. Entonces el año que viene podemos entrar con lotes ya buenos a plantar soja, maíz o lo que sea y bueno, estamos también incursionando a poco en el algodón, que vemos que va a ser el cultivo del futuro, que también le va a dar una buena estabilidad al sistema que necesitamos, ¿verdad? Seguimos avanzando en la mañana de Productiva TV y evidentemente un punto focal dentro del desarrollo de la producción agropecuaria en el Chaco es la estructuración del suelo. Y en ese sentido queremos destacar a continuación la triple mezcla de cultivos de servicios que por una parte nos da la posibilidad de disponer de un recurso forrajero, además de seguir logrando una mayor cobertura del suelo. En cuanto a las mezclas, también se buscó generar cierta utilidad, porque el concepto clásico que se tiene en el manejo de coberturas es generar la cobertura y no sacar ningún tipo de provecho dentro del verano, ¿verdad? Porque también es un tema bastante polémico y complejo a resolver de si le doy algún tipo de uso, ya sea como heno, ya sea como silaje, entonces me genera un impacto en el suelo, cosa que es cierto, ¿verdad? Entonces, tratar de no tener la mente muy cerrada y abrir un poco a qué otras cosas yo puedo dentro de lo que es viable económicamente plantear. Entonces fue así que, buscando un poco generar cierta cobertura, hicimos una mezcla de Gatton por Russiciensis, donde buscamos que el Gatton sea aprovechado como fardo una vez desarrollada una buena estructura y el espacio intermata que hay entre las plantas, que ese espacio pueda ser aprovechado por la Russiciensis. No se dio un poco la condición ideal que buscábamos, una cuestión climática
unas lluvias muy copiosas un poco no nos dieron ese resultado esperado, y fue ahí que, bueno, buscamos hacer una intersiembra, como es su nombre real, de mileto. Entonces ahí tenemos lo que hoy es una triple mezcla que para la fecha en la que estamos hoy estamos bastante satisfechos con el resultado, y creo que para los próximos años a venir podemos mejorar en cuanto a fecha de siembra y densidades de manejo de esos materiales. Los planes a futuro para seguir brindando una buena cobertura al suelo integran la incorporación de otras alternativas de cultivos de servicio. Una de las principales va a ser si se nos da la condición que nosotros lo vemos bastante potable, es el manejo de coberturas de invierno. En este caso ya tengo experiencias anteriores con el centeno que nos ha dado muy buenos resultados. A eso le vamos a incorporar la vicia, que es una leguminosa de otoño-invierno, que también es uno de los mejores mejoradores de sistemas que por lo menos la literatura lo dice. Quiero implementar un poco, quiero hacer ya a una escala un poco más importante con 2 sistemas de siembra, ¿verdad? Uno es mejorar un poco lo que ya generé con el maíz y tratar de mejorar el ambiente con el maíz. Entonces por una cuestión de fecha de siembra no se me da una condición de siembra con sembradora. Lo vamos a hacer al voleo con avión, consociado con centeno, y también una siembra de 100% de vicia con sembradora. Entonces ahí buscando un poco cuál es el mejor manejo y cuál nos puede dar el mejor resultado en función a lo que tenemos. La implementación de los cultivos de cobertura permitió reducir la cantidad de peladares en esta unidad de producción. Para este año el logro me sorprendió bastante, vamos a decir, dentro de lo que yo esperaba, superó esas expectativas mías. Esas parcelas hoy podemos hablar de que estamos casi un 100% de cobertura, y en las partes donde estábamos ya con cierta estructura bien desarrollada, lo mejoramos, y en las partes donde teníamos los serios problemas de peladar, sí ya generamos una cierta cobertura mucho más interesante de lo que veníamos logrando. Entonces también es, vamos a decirle, manejo en las fechas de siembra en cuanto al tipo de material que nos puede dar. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? De sembrar, en el caso de la triple mezcla, como lo hicimos nosotros, de Gatton con Rusi y con mileto, capaz que nos genera un problema en el stand inicial de plantas, en el arranque inicial. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos hacer esas coberturas por una cuestión operativa, hacerlo antes de la siembra gruesa de soja, maíz, algodón, lo que fuere. Entonces lo hacemos un poco más temprano en parcelas que tienen una condición mucho más, menos conveniente, en fechas de siembra más retrasadas, como que vamos a hacer un cultivo con menores condiciones buscando que sea nuestra mejor parcela. Entonces como que ahí se genera, como decirle, una incongruencia a lo que realmente buscamos. Entonces ahí manejar un poco también esa fecha de siembra, creo que por tipo de material va a ser clave en los próximos años. El gran desafío es emplear prácticas que puedan mejorar los ambientes que inicialmente se disponían en esta propiedad. Lo primero que se consultó en este caso fue cómo se genera la demanda en función a la ganadería. ¿Okay? Y en función a eso, entonces iniciamos un plan de producción para hacer una producción estratégica de forraje y eso darlo a confinamiento. Entonces, qué cantidad de animales, qué categoría, un poco para ir afinando la puntería en función a esa necesidad. Ese fue el primer paso. El segundo paso es qué ambientes o qué superficie tengo yo en la que pueda generar una agricultura, una soja en este caso, que nos pueda dar unos rendimientos deseables y que puedan ser competitivos. Y tercero, no menos importante, es cómo mejorar todo el sistema productivo, ya sea con maíz o con el manejo de coberturas y también dentro del manejo de coberturas, cómo yo puedo mejorar otras problemáticas que en los años anteriores con ese sistema de manejo no lo veníamos logrando de una manera más satisfactoria, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que implementamos este año, hemos dado avances que considero yo bastante importantes y que dan pie a generación de nuevas tecnologías y de nuevos manejos para ir mejorando ese sistema. El Chaco un poco te mide mucho la perseverancia que hay de los productores. Es bastante desafiante hacer agricultura en el Chaco, es el camino, pero también es, yo creo que la generación de información y de desarrollo de sistemas productivos
nos va a dar un manejo más sustentable en el tiempo de una producción agropecuaria en sí. Se espera que las condiciones ambientales en el Chaco mejoren de tal manera a seguir impulsando el desarrollo de esta rica región del país. Yo creo que para darle un término, lo divino, que es las precipitaciones que podemos tener, y por otro lado lo que el humano puede ir mejorando en genética de semilla, más adaptada a estas condiciones, que en eso se está trabajando mucho, ¿verdad? El Chaco hace 50 años no era nada, apareció el gato en pánico, apareció una pastura que sí puede aguantar las condiciones, empezó la ganadería. Estoy seguro que lo mismo va a ocurrir con la agricultura a medida de que esto vaya creciendo y más productores se vayan animando. Va a forzar a que vayan saliendo semillas más adaptadas a la zona para que las precipitaciones, que son la verdadera limitante en la zona, nos afecte lo menos posible. Pasturas degradadas es una condición constante que vemos en el Chaco paraguayo que indudablemente necesitan pasar a áreas agrícolas. Y es el maíz que resulta como una herramienta fundamental para generar una mejoría de aquellos ambientes. La parcela de maíz fue una parcela también que no estaba en condiciones de llevarlo a cobertura porque ya íbamos a ir a probablemente un 60% del campo a cobertura. Nos daba condición para hacer, vamos a decirle, un maíz como mejorador de ambiente. Entonces, es vamos a decirle, uno de los problemas con el que nos encontramos en el maíz dentro de lo que venimos pasando en los últimos años, que no logramos maíces de alto rendimiento o de un rendimiento por lo menos aceptables que sean medianamente altos. ¿Por qué? Porque le damos una prioridad importante a la soja. Entonces el maíz queda rezagado con lotes de menor ambiente. Dado el caso de Noroda, que no teníamos ni lo uno ni lo otro, sino que todo estaba en una situación bastante compleja de degradación y con problemas muy graves de peladar, implementamos un rolo aireador después de una siembra, posterior a eso una siembra, que en cuanto a calidad de siembra no es la deseable porque tenemos distintas semillas a distintas profundidades, lo cual ya nos limita un poco a la producción de rendimiento que podríamos tener al final de la campaña. Pero se planteó en un principio como mejorador de ambiente, entonces fue eso lo que buscamos con el maíz. La aparición de la cigarrita en los cultivos de maíz en el Chaco fue una constante en esta campaña, pero mediante el ajuste de manejos se puede evitar una condición extrema de pérdida. Lo que encontramos con el maíz ahora, que tiene mucha cigarrita, es que si bien se le dio un manejo inicial bastante exigente, vamos a decir, el mayor porcentaje del lote ya había pasado el umbral de daño de la cigarrita, no así la parte más rezagada, que es la parte del peladar. Entonces el peladar que lo habíamos recuperado también genera una deficiencia en la planta que lo hace más susceptible a las plagas y a ciertas enfermedades. Entonces hoy nosotros no consideramos hacer esas aplicaciones por un tema ya de manejo económico y de buscarle cierta renta a la parcela de maíz que de por sí ya está bastante condicionada por el ambiente que se le da. En otros casos sí lo buscaría y sí lo manejaría en forma más crítica, pero bueno, hoy ese manejo el maíz no nos permite darlo porque ya veníamos en un marzo que nos restringió bastante, porque al arranque del cultivo nosotros veníamos con una homogeneidad bastante alta, pero ese periodo de estrés que tuvimos de casi 25 días sin lluvia, un peladar que estábamos recuperando con obviamente menores condiciones que el resto del cultivo, lo fue limitando hasta que después ya, vamos a decir, el gradiente de temperatura muy alto nos terminó limitando demasiado al punto que esa parte de la parcela ya probablemente estábamos como que a punto de perderla, ¿verdad? Entonces se nos dio por así cierta lluvia que nos permitió continuar y bueno, es lo que se observó hoy en el campo, ¿verdad? Mediante la innovación se busca disponer de varias líneas de tecnologías para la mejoría del campo. Somos una empresa que estamos hace 4 años en el rubro agrícola.
Nos especializamos en distribuir insumos agrícolas, ya sean semillas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, con enfoque en lo que es la hortifruticultura en todo el territorio nacional. Trabajamos con las principales multinacionales del rubro. También hoy por hoy estamos obteniendo nuestros propios registros de productos, realizando nuestras primeras importaciones, ya sea de fertilizantes, insumos agrícolas o accesorios mismos, siempre con el enfoque del rubro hortifrutícola. Para los principales cultivos que ofrecemos soluciones son por excelencia el tomate y el pimiento. Son los que más abarcan nuestro portafolio de productos, ¿verdad? Nos distribuimos por regiones. De esa manera podemos llegar a prácticamente hoy por hoy todo el territorio nacional. Particularmente como empresa tenemos nuestra propia producción de cultivos extensivos, ya sea soja, maíz, trigo, dependiendo del año. Nosotros como Agrícola Procade nos especializamos en brindar soluciones innovadoras al productor a través de nuestros canales distribuidos en todo el país, tratando así de llevar soluciones integrales, innovadoras, que le permitan al productor obtener mejores resultados, tanto desde el punto de vista técnico como económico. El manejo de enfermedades de manera eficiente garantiza la obtención de resultados positivos en la cosecha. A doença até que não atacou, porque a gente atacou ela. Antes de que ela se manifestasse, a gente aplicou fungicida. Na época oportuna, o pessoal da Agrotec está acompanhando e a gente foi aplicando e o resultado está aí. A lavoura está limpa de doença, satisfeito pela produção que está dando agora. Na verdade, os produtos foram colocados de acordo com a necessidade, preventivo, e aí depois foi aplicando e o resultado está aí. Sanidade boa, limpo de praga, limpo de doença. Com certeza que os fungicidas ajudaram na formação do grão. No começo faltou um pouco de chuva, mas graças a Deus ainda veio em tempo, tipo de grão que está muito bom, graças aos fungicidas, porque a gente tem visto comentário por aí que quem não aplicou está perdendo muito. A gente está satisfeito com o produto e a gente aconselha que quem puder usar, tem que usar, porque senão não dá resultado como está aí. Cuarto y último bloque de Productiva TV, siguiendo nuestra estadía aquí en suelo chaqueño, viendo el desarrollo de la producción agropecuaria de nuestro querido Paraguay. Indudablemente, dentro de un trabajo de integración agrícola ganadera, la soja no puede estar ausente como un rubro importante de renta, dándole la posibilidad de tener una estabilidad productiva a nuestros amigos productores. En cuanto a la fecha de siembra, ya hay una tendencia por lo menos bien marcada en los últimos años, de finales de diciembre hasta finales de enero. Es ahí donde en suelos más establecidos uno puede conseguir promedios muy buenos hasta techos de rendimiento bastante altos. No fue el caso nuestro, si bien lo planteamos así, por una cuestión climática, por una cuestión de lluvias. Tuvimos un diciembre casi sin precipitaciones importantes y un enero que también vino bastante restringido en cuanto a lluvias, y se nos dio muy hacia el final de enero, estuvimos más próximos al 50% de agua útil. Entonces nosotros le dimos mucho más valor no a buscar rendimientos altos, sino a estabilizar promedios. Entonces fue así que bueno, nos vimos obligados un poco a retrasar por una cuestión de acumular agua y por lo menos acercarnos más a un 50% de agua útil. Cuando se mira la evolución del cultivo de la soja, se comienza a evaluar posibles prácticas como la elección correcta de las variedades a sembrar en base al rigor científico conforme al ciclo de maduración. Estamos en ciclos 7 intermedios y hasta un ciclo 6. Dentro de lo que me ofrece el campo, porque es muy relativo eso, creo que es un equilibrio justo entre rendimiento y estabilidad. Cuando ya estemos en una situación de un buen manejo
por un tema y también de condición climática, creo que podemos ir afinando y yéndonos a una tendencia a unos ciclos un poco más cortos, tendiendo un poco más hacia los ciclos 6. Evidentemente, la agricultura en el Chaco tiene aún mucho por crecer, principalmente en la adopción de nuevas herramientas para beneficio de los productores. Yo particularmente tengo planeado participar en algunas exposiciones por supuesto como visitante de Argentina, mirar un poco el Chaco argentino, ver herramientas, básicamente acá sembramos y de repente donde enterras la semilla, si bien en días de sol se seca muy rápido ese perfil, ver la forma, yo sé que hay equipos que ayudan a eso, a tener una emergencia más uniforme, mejorada, buscar materiales más acordes para estos ambientes, como ¿verdad? Este es un material que prácticamente no se siembra en la oriental y bueno, y acá salió, nació, creció, se desarrolló una maravilla, ¿verdad? Entonces eso también falta adaptar al maíz, también por comentarios faltaría adaptar a lo que es algodón, entonces básicamente genética y algunas que otras herramientas y bueno, y después seguir probando como probamos acá lo que es el rolo aireador, que nos funcionó muy bien. Mirando, aprendiendo, se pueden implementar muchas cosas, muchas técnicas y bueno, y creemos que estamos por buen camino, ¿verdad? En la actualidad existen muchas áreas degradadas producto de una ganadería tradicional, pero es necesario apuntar a un desarrollo sostenible, preservando y cuidando el ambiente. Para mí es sobre todo un ejemplo de un campo en donde nosotros estamos produciendo en la misma área que son áreas de pastura de hace 30 años. Acá no desmontamos ni una hectárea para producir. No estoy en contra absolutamente de que se haga un desmonte responsable para hacer producción agrícola y ganadera, pero este es un caso donde tenemos muchísimo por crecer, solamente adaptando el ambiente ganadero a agricultura, y creo que hay muchísimos casos así en el Chaco y que estaría muy bueno poder replicar este ejemplo tanto para el ganadero que necesita tener una base de comida para sus animales, como el agricultor que pueda producir eso y aparte vender los granos, ¿verdad? Existe mucha valentía por parte de los productores que se animan a invertir en la agricultura en el Chaco. Agradecerte a vos por el programa que escucho todos los sábados, camino a la oficina, porque es lindo escuchar a alguien que tira onda positiva. Vos escuchás 6 días a la semana problemas, pero cuando uno sale de la burbuja de la ciudad y se mueve hacia el campo, te das cuenta que hay mucho trabajo que mucha gente está haciendo para que el Paraguay esté hoy como está, uno de los más estables de la región. Y nada, decirle a los jóvenes de que apuesten a la agricultura y la ganadería siempre con un enfoque más moderno y largoplacista y ambiental, como nos toca a nosotros los jóvenes mirar el futuro, invitar a la gente al Chaco y a los productores que no tienen la toalla. Así estamos poniendo punto final al programa de la fecha. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Seguimos sumando información, conocimiento, experiencias en base a aciertos y errores, como siempre lo decimos, aquí desde la región del Chaco paraguayo, en donde emerge la soja, el algodón, el maíz, el trigo, los cultivos de servicio, y en integración con la ganadería nos dan la posibilidad de pensar en un mayor techo productivo en los próximos años. Muchísimas gracias a las empresas que nos ayudan a llevar adelante esta propuesta periodística. Nos reencontraremos la próxima semana con un nuevo capítulo de Productiva TV. Que el Todopoderoso les dé salud, bendiciones, trabajo, prosperidad, y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos 3 veces al día. Será hasta la próxima. Permiso.